Ministro Borba, para arrancar nada más, si tuvieras que describir hoy la situación en la que nos encontramos en materia de, en líneas generales, cantidad de contagios, capacidad de respuesta, ocupación de camas, ¿cuál es el momento de la pandemia en que nos encontramos? ¿Es el peor de la pandemia o es el inicio de una etapa que va a ser todavía más crítica probablemente? Lastimosamente, creo que es el inicio de una etapa que va a ser un poco más complicada de la que tenemos actualmente. Estamos a nivel de los servicios de salud en el peor momento. En el peor momento ya todos los servicios están prácticamente con un 100% de ocupación de camas. A pesar del crecimiento que tuvimos, mi querido Santiago, de 304 camas de terapia que teníamos a marzo del año pasado, hoy tenemos un poco más de 680 camas de terapia intensiva en todo el país. Pero igualmente, lastimosamente, no estamos dando abasto. Volvimos a habilitar el día jueves a la tarde 16 camas de terapia intensiva en el Nacional, 16 en intermedia, 16 salas comunes con un esfuerzo porque el problema principal era conseguir el recurso humano capacitado que pueda manejar eso. Y eso, al apenas habilitar, ya tenía nombre y apellido todas las camas. Efectivamente, a la noche ya estaba completamente lleno ahora. Tenemos muchos pedidos del interior del país, de Itapúa, de Caguazú, de San Pedro, de Misiones, en Ñembucú, para traslado. Igualmente, Ñembucú también, Pilar en este caso, habilitó por primera vez la terapia intensiva. Ya está funcionando, está con sus 4 primeros pacientes también. Todos están trabajando a full, pero este es un momento bastante delicado para nosotros. Hoy la gente muere, y abro la consulta por si el doctor Martínez o la doctora Sosa tengan una mayor precisión. Hoy la cantidad de gente que muere es directamente proporcional al testeo que se realiza, que nos permite saber que es mayor la cantidad de casos positivos que teníamos a lo que creíamos que teníamos antes, cuando manteníamos 20, 25 fallecidos y nos asustábamos, o la gente muere porque llega al sistema de salud tarde, muy tarde, que ya no hay forma de asistirle, o porque aunque llegara temprano no hay dónde brindarle asistencia. Son 3 escenarios, no sé si hay un cuarto, un quinto, pero en líneas generales, ¿por qué estamos teniendo estos números de fallecidos? Lo que preocupa, Santiago, es la alta cantidad de pacientes que hay actualmente menores de 60 años en las terapias y en los servicios. Preocupa porque llega a más del 60%. Antes era totalmente al revés. Antes el 60-70% de los pacientes internados en los servicios eran mayores de 60 años. Preocupan el estado en que llegan realmente, porque llegan ya bastante golpeados, no tienen tiempo ni siquiera de entrar a una terapia intensiva. Si nos fijamos en la lista de fallecidos, hay un 30-40%, o tal vez llega a un 50% de pacientes que fallecen en la terapia. El resto normalmente ya no llega ni siquiera a la terapia intensiva. Los números de casos positivos son realmente preocupantes, Santiago, considerando de que, ya lo dije anteriormente, esto es matemática simple. Si tenemos 2.000 casos positivos diariamente, esos 2.000, hay un 80% de ellos que normalmente no requieren ningún tipo de atención médica o requieren atención mínima o pasan como un cuadro gripal fuerte, por decirlo de alguna forma. Hay un 15% que puede llegar a requerir algún tipo de atención y hay un 3 al 5% que puede requerir terapia intensiva. O sea, los números son altos, considerando, bueno, 5% de 2.000 son 100 personas. 100 personas que podrían requerir algún tipo de cuidado especial, que hoy el sistema ya no está capacitado a pesar de todo el esfuerzo que hizo. ¿Qué es el esfuerzo? Se creció muchísimo en terapia, casi un 200% de camas de terapia, 1.350 camas de sala, 10 pabellones de contingencia, 6.000 nuevos recursos humanos en todo el sistema, pero ya no da abasto. Esa es la realidad. Estela. Sí, ministro, buenos días a todos. ¿Por qué estamos como estamos? En el sentido de
la gran preocupación y la gran crítica y la gran frustración que existe en la población es ¿por qué no tenemos los medicamentos? Pero más allá del discurso que diga no, pero en todo el mundo luego hay una demanda excesiva, etcétera. O sea, sabemos que existe esa situación, pero cuando decimos que, o el tema de las vacunas, que yo creo que hoy es prioridad nacional, ¿usted averiguó qué pasó realmente? ¿Por qué llegamos a este estado de situación con los medicamentos y con las vacunas que confiamos demasiado en el sistema COVAX? ¿Dónde fallamos, ministro? ¿En qué se falló? Son dos cosas diferentes, señora Estela. Vamos a hablar de medicamentos primero y después vamos a hablar del tema de vacunas. Sí. Medicamentos es multifactorial. Vamos a hablar específicamente del midazolam y el atracurio, que es nuestro dolor de cabeza desde hace un buen tiempo. El midazolam hoy nos deben 600.000 frascos. 600.000 frascos nos deben. ¿Quiénes nos deben? Nos deben las empresas adjudicadas, que por múltiples factores, como falta de materia prima en este caso, o porque no llega por la logística, o por el avión, o por lo que sea, no tenemos. El miércoles salimos a comprar fuera del país. Mandamos un avión, trajimos todo lo que encontramos. Yo hablaba con unos colegas que están en Argentina y les pedía, por favor, ayúdame, bebé, búscame, y me dicen, acá estamos en la misma situación. Exactamente en la misma situación, que todo lo que se produce en la Argentina, en este caso, porque Brasil ni hablar, Brasil está guardando prácticamente todos sus medicamentos para su consumo interno. Conseguimos un poco que el doctor Deli les puede contar con detalles que trajimos ayer, y ahora conseguí una buena cantidad que me puede dar cierto respiro hasta que la industria farmacéutica local pueda darnos otra vez respuesta y podamos utilizar. El midazolam era un medicamento que antes de la pandemia, Estela, se utilizaba un promedio de 60.000 a 70.000 por mes. Hoy estamos en los 600.000 por mes aproximadamente. Eso sin sumar IPS y clínicas, que ahí me va a sumar mucho más aún. El atracurio, sin embargo, el midazolam es un medicamento que se produce en el país, pero la materia prima se trae del exterior. Eso creo que ya lo explicaron incluso los de la industria farmacéutica. Se trae de Brasil o se trae de la India. El atracurio es un medicamento que no se produce en el país. Gracias a Dios ahora una de las empresas locales va a comenzar a producir atracurio. Entonces eso nos va a dar un cierto respiro. Se importa de otros países y los otros países también cerraron su importación por una cuestión de que están casi en la misma situación que nosotros o peor, ¿verdad? Pasa lo mismo con el tema y además de los precios, ¿verdad? Que subieron ostensiblemente. Pasa lo mismo con el tema del tapabocas. El tapabocas, sí, en la última licitación que hicimos en el noviembre del 2019, nosotros compramos a 290 guaraníes el tapabocas. 290 guaraníes. La primera licitación que hacemos para comprar tapabocas en abril del 2020, 3.700 guaraníes, la oferta más baja. 12 veces el precio anterior. 12 veces. Hoy, ¿sabes cuánto sale? 290 guaraníes otra vez. ¿Por qué? Porque no se producía en el país, no había ninguna industria local. Hoy hay industrias locales que están produciendo. ¿Hay alguna forma de controlar, quedó lo de las vacunas pendientes, ¿verdad? Pero dejo picando solo para no perder este hilo? ¿Hay alguna forma de controlar esa especulación que se da a nivel local, incluso con los precios? Primera pregunta. Y si hay alguna herramienta que le permita decir, señores, ustedes no pueden estar vendiendo un medicamento que se consigue acá al cruzar el charco a 30.000 guaraníes, no pueden estar vendiendo a 75.000, a 80.000 guaraníes acá a nivel local. Y segundo, el doctor Derlis León nos decía el otro día en radio, hoy puedo decir que nos están faltando, tenemos al día, pero nos están faltando estos medicamentos, el midazolam o atracurio eventualmente. Sin embargo, la gente dice, acabo de recibir una receta para comprar esto. ¿No existe un mecanismo que le permita a la gente contactar con un número del Ministerio de Salud cuando le dicen,
hay que ir a comprar este medicamento, de modo a que desde el Ministerio de Salud les digan, no tenés que comprar nada porque acá tenemos y te vamos a enviar, o vengan a retirar de tal farmacia del Ministerio de Salud. ¿No existe un mecanismo como ese? Dejo la pregunta abierta. No, hasta ahora no, pero estamos evaluando todas las opciones, ¿verdad? Estamos evaluando incluso opciones a nivel gobierno como de una forma de reembolso. Está trabajando la DIVEN en eso, nos está ayudando muchísimo el rubro 846 a fin de solventar para la compra en las farmacias, en todo caso, algunos medicamentos que puedan faltar. Los medicamentos, lastimosamente, Santiago, es todo un tema porque la necesidad de medicamentos a nivel país versus lo que tenemos presupuestado no condice. El doctor León les puede dar los datos que, haciendo un estudio más o menos de acuerdo a las necesidades que establecen los servicios, llegamos a casi 3 billones de guaraníes. 3 billones, siendo que nuestro presupuesto es solamente 1 billón, y con 1 billón nosotros tenemos que comprar medicamentos, insumos, vacunas, equipos, oxígeno. O sea, es un poco complicado. Con respecto a vacunas, bueno, quise darle un poquito la palabra a la viceministra a fin de que vaya ahondando un poquito más con el tema de las vacunas. Sí, bueno, con respecto a las vacunas y la pregunta de Estela de que si hemos investigado y averiguado y si es que hemos confiado tal vez de más en el mecanismo COVAX, quiero remontarme un poco al tiempo en el que se habían iniciado estas negociaciones, en las que en realidad todo el mundo estaba deseoso y peleando por obtener las vacunas. Y el mecanismo COVAX era digamos, la oferta que se planteaba como la más segura, también la que podría distribuir de manera equitativa en aquellos países que de alguna manera nos veríamos un poco tal vez más relegados, y también el costo, ¿verdad? Hacer la compra a mayor escala, el costo de las vacunas también eran mucho más esperanzadoras. Entonces, es por eso que se apuntó al mecanismo COVAX, porque era el mecanismo más prometedor en ese momento, cuando todo también era incierto. Entonces, sí, desde mi punto de vista, sí hemos confiado en el mecanismo COVAX, y muchos países, somos 9 los países también que nos encontramos en esta situación, apuntamos a este mecanismo. Y otras de las, digamos, trabas o limitaciones que teníamos era la ley también que hacía que las vacunas de Paraguay solo las pueda adquirir a través del fondo rotatorio. Entonces luego se empieza a trabajar en modificar esta ley con apoyo del Congreso, y a fines de diciembre pudimos hacer que esta ley sea modificada y que habilite al Paraguay a poder adquirir las vacunas a través de negociaciones bilaterales, ¿verdad? Ese punto, porque como dice, no quiero perder el hilo. Lo preocupante, la burocracia siempre se retrata como una tortuga, ¿verdad? Es decir, nos dimos cuenta que era la ley. O sea, no hay una comisión de crisis que pueda, paralelamente al trabajo operativo que hacen ustedes, los viceministros, los directores, pensar, caramba, acá tenemos nosotros una traba legal, inmediatamente se envía al Congreso. O sea, lo que yo no veo... Respuestas rápidas. Claro, respuestas rápidas. Eso. O sea, nos dimos cuenta que la ley era un problema. ¿Cuándo se dieron cuenta? En diciembre que se aprobó esa ley, cuando que ya en septiembre el mundo ya empezaba a disputarse las vacunas. Eso. Segundo, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta, y pregunto la fecha, que el mecanismo COVAX no iba a ser la respuesta total y empiezan a ver en otros lugares? Me gustaría que me cuente eso cronológicamente, por favor. Sí, las negociaciones con el mecanismo COVAX empezaron ya en agosto, se van consolidando a partir de septiembre. Y hasta el momento, inclusive cuando todavía el mecanismo COVAX era prometedor, ya se iniciaron estas conversaciones, y también fue en diciembre que se ve para modificar la ley, pero todavía el mecanismo COVAX seguía siendo la mejor alternativa. Sí.
¿Cuándo es que empezamos a tener, digamos, ya dudas sobre el mecanismo COVAX? Cuando comunican en enero que para febrero tendríamos estas vacunas disponibles y no se dio de esa manera. Claro, febrero. Pero las negociaciones bilaterales que ya habían empezado antes, por eso también ya se pudo concretar lo del fondo ruso con las Sputnik. Como le digo, en diciembre, a pesar de seguir confiando, porque el mecanismo COVAX todavía no, por decirlo de alguna manera, no defraudaba, entonces, pero ya se empezaron estas negociaciones bilaterales y a trabajar la modificación de la ley para que nos pueda habilitar de todos modos a tener otras alternativas. Ahora, se compraron más de 4 millones de dólares a través del mecanismo COVAX, ¿verdad? 4 millones de vacunas, digo bien. Si esas vacunas no están llegando, hay incumplimiento, no nos entregan en fecha, nos mienten en la fecha, ¿por qué nos retiramos esa plata y negociamos o le compramos directamente a otra gente? O sea, ¿por qué seguir confiando en el mecanismo COVAX que nos miente? Parece que nos gusta que nos mientan. No es una cuestión de mentir y mentir. No quiero tampoco salir tanto en defensa, pero quiero ser realista y quiero ser justo, ¿verdad? Nosotros compramos 4.300.000 vacunas a través del mecanismo COVAX. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya iniciamos también con anterioridad acuerdos, conversaciones bilaterales con las multinacionales a fin de poder obtener las vacunas. Hay una guerra prácticamente entre los países, entre todos los países, por obtener las vacunas. Acá es quién llega más rápido y quién tiene más dinero. Hay vacunas que depende del país, depende del precio. Hay países que pagaron 45 o 50 dólares por las vacunas que salen 10, 15 dólares. Esa es la realidad. Eso también complicó un poquito el mecanismo COVAX. ¿Por qué? Porque 9 países abarcaron prácticamente el 80% de todas las vacunas. 9 países del primer mundo llevaron 80% de las vacunas. Ustedes habrán leído que hay países que tienen más vacunas que población. Canadá. Es así de simple. Pero ustedes sí le hicieron, ministro, un reclamo formal, porque te escuché en varias ocasiones ya decir que te molesta ya un poco, que te incomoda ya un poco. Creo que es mucha diplomacia también, diplomacia que incluso quizá el canciller no tuvo en las últimas horas cuando reclamó y dijo, el mecanismo COVAX ya nos tiene de alguna manera hartos, decía el canciller. Lo que yo necesito, Santiago, es que nos den un cronograma y que se respete el cronograma. Lo que pasa es que también depende de factores externos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la India dice, no voy a sacar, donde hay 2 fábricas grandes de vacunas, AstraZeneca y Covaxin, la fábrica AstraZeneca dice, no voy a sacar más vacunas al exterior hasta que complete la vacunación en mi país. O sea, hay también una cuestión de nacionalidad, por decirlo, o sea, cuidar un poquito también lo suyo. Ahí estamos fritos, pues son como y ahí millones es donde nos complica un poquito más la situación. Pero, ¿verdad? ministro, cuando hablamos de las vacunas, uno dice, los países más ricos del mundo acapararon las vacunas, decimos, ¿verdad? Y, sin embargo, acá cerquita, Uruguay, que creo que es tan pequeñito como Paraguay. Más chico incluso. Claro, sin embargo, ellos sí lograron conseguir las vacunas. O sea, yo no me quiero comparar con Canadá, con Estados Unidos, con Alemania, porque no tenemos ni la capacidad, ni el dinero, ni los recursos que tienen ellos. Pero si, es más, cantamos victoria creo que por 3 días, porque Paraguay obtuvo antes las vacunas rusas que Uruguay. 7 días. Obtuvo la llamada. Claro, hizo la llamada, llegó, eran los 2002 y Uruguay no llegó. Y de repente, en una semana, se cambió totalmente el panorama y uno dice, no somos Canadá, no somos Estados Unidos, pero ¿cómo Uruguay logró comprar millones de vacunas y logró que llegaran más cantidad de vacunas que Paraguay? Millones no, varios pero en miles. dosis llegan mucho más que Paraguay. Mucho más, sí, es correcto. Yo creo Sí, que ellos llegaron al hicieron millón de acuerdos dosis. bilaterales con Pfizer y Sinovac, ¿verdad? Que eran... ¿Y por qué nosotros no pudimos hacer eso? Estamos encima de eso, te puedo asegurar que estamos encima de eso. Y vamos a anunciar dentro de poco probablemente muy buenas noticias. ¿Qué van a anunciar? Yo he ahí el problema con ustedes, señora Estela. Yo no puedo adelantarles mucho por estos
benditos acuerdos de confidencialidad que pueden hacer que caigan todo el trabajo que se está haciendo. Yo les pido un poquito de paciencia, les aseguro... Pero no es una promesa de a partir de la compra que vendrán en algún momento. ¿Es certeza de que vendrían vacunas, ministro? Hay mucha certeza, estamos detrás de eso. Yo te puedo asegurar que el presidente está todo el día también haciendo llamados, hablando. ¿Son las chinas? De todo hay de todo. ¿Sería un combo de vacunas? Hay varias vacunas que estamos viendo. ¿Y en qué plazos, ministro? Y los plazos es lo que estamos peleando ahora. Los plazos es lo que estamos peleando. Con eso, sin decir cuándo vendrían, ni de dónde vendrían, ni qué sé yo, ¿para qué mes podríamos proyectar la inmunización de qué porcentaje de la población? Y mira, COVAX me promete las 4.300.000 dosis antes del fin de año. O sea, lo último que hablé con el doctor Roberto Escoto, él me decía, mira, y lo hablé con la doctora Clarice Etienne, que es la directora de OPS, que está en Washington. Ayer a la tarde hablé con el doctor Jarbas Barbosa, que es el subdirector de OPS, pidiendo un poquito también algún tipo de celeridad. Él me promete 100.000 en marzo, 100.000 en abril, 100.000 en mayo, y posteriormente a partir de ahí tendría que ir aumentando la cantidad de dosis hasta llegar a fin de año. Tenemos lo que está en el Fondo Ruso de Inversión, que son 1 millón de dosis, que si Dios permite esta semana tendríamos novedades de la liberación de la carga, y con esa liberación tenemos que trabajar en la logística para traer ya una cantidad importante de la vacuna rusa hasta Paraguay. Tenemos lo que estábamos trabajando con Estados Unidos, que son 2 millones de dosis. Eso yo creo que en el mes de abril puede concretarse. Tenemos 400.000 dosis de la vacuna Moderna, que también estamos a través de Qatar, y otras 400.000 que estamos en proceso de compra. Lo de Qatar, el señor presidente había conseguido con el emir de Qatar. Después tenemos la Covaxin, que estamos en pleno proceso para poder adquirirlas. Tenemos 100.000 que va a llegar en estos días. Mañana. En estos días. Al final no llega mañana, ministro. En estos días. ¿Qué pasó? ¿Hubo un retraso? Un pequeño retraso, pero pequeñito nomás. Pero sería la próxima semana. Por logística. Primeras horas de la próxima semana. Ok. Lunes. Sí, tendría que ser. Primeras horas de la próxima semana. Y hay una modificación también, porque tendrían que llegar 64.000 dosis del mecanismo COVAX, y decía, van a ser 100.000 en este mes de marzo. No, 100.000, o sea, 36.000 más 64.000 son 100.000. Claro, ahí. las 64, la suma. 64.000 completando. Claro. Para ser concretos, creo que es importante insistir en lo que planteaba Santi, porque en base a eso mucha gente también está haciendo sus proyecciones laborales incluso. ¿Cuál va a ser el mes clave en el que se va a avanzar fuertemente en la campaña de vacunación? Y esperemos que sea abril y mayo. Nosotros también nos estamos preparando para ese menester. Ese es el problema que queremos tener ahora. Tener las vacunas y empezar con los procesos de vacunación, y que la gente nos rete ahora por la vacuna que quiere vacunarse. Ese es el problema que queremos tener ahora. Ahí le quiero preguntar al doctor Martínez, o si quiere complementar la doctora Alida. 27.222 vacunados tenemos hoy. Y todas las veces que preguntamos y que insistimos, ¿por qué vamos tan lento? La respuesta es, tenemos 63, 64 vacunatorios, vamos a habilitar más y qué sé yo, pero operativamente sigue sin verse el crecimiento en la cantidad de personas vacunadas. A este ritmo, si hoy no demostramos que somos capaces de vacunar a gran escala, como otros países de un día para otro han pegado el salto, tuvieron un arranque lento, pero después pegaron un salto importante, no hay mucha evidencia que nos pueda demostrar que vamos a ser capaces de llegar a un número importante a pesar de tener las vacunas acá. ¿Cómo piensan hacerlo en la realidad? ¿Y a qué número se puede saltar? Porque 27.000 debería ser el reporte de la cantidad de personas vacunadas en un día. Bueno. Ese debería ser el desafío. Pero hoy es la realidad desde el inicio del periodo de vacunación. Agregarle, Santi, que es una vacunación
de los funcionarios de blanco que están más disciplinados claro, y que están a mano. Yo no me imagino lo que va a hacer la población civil. ¿Cómo, doctor? Realmente, sin, como decía hace rato Estela hablando de lo jurídico, bajando lo abstracto a lo real. Yo creo que va a pasar por una cuestión de la informática, ¿verdad? Hoy se está planteando una plataforma mucho más amigable, dicen los informáticos, en el sentido de que sea mucho más fácil que yo, por decirte, yo hoy me agendo en la plataforma. Mañana yo ingreso a la plataforma y ya me dice la plataforma, usted debe ser vacunado en tal hospital a tal hora, ¿verdad? Lo que sucedió es que hubo un atraso principalmente en la respuesta a la persona que se agendaba. No le llegaba el mensaje para ir a vacunar. Entonces empezaron a quedar digamos, varios personales de salud en espera de eso, ¿verdad? Cuando comenzaron las denuncias, inmediatamente se vio de que había un problema con la plataforma y tenía que cambiarse eso, ¿verdad? El otro inconveniente también que tenemos es que, por ejemplo, un médico trabaja en 4 o 5 lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, algunos se agendaban de repente en un hospital y la plataforma le decía que tenía que ir a otro hospital. Entonces, había también un problema en ese sentido, ¿verdad? Nosotros creemos que va a ser más fácil porque la plataforma que ahora se está trabajando va a ser mucho más rápida y aparte, se va a utilizar, creo que es la cédula, Sí. Tengo entendido, ¿verdad? La cédula de identidad y con eso va a agilizarse mucho más. Y termino con esto. La idea es incluso utilizar lugares grandes, por ejemplo, como la Fuerza Aérea, y copiar un poquito lo que vemos en otros países que desde el auto vacunan a la gente, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros queremos hacer es, porque tenemos que dejar al paciente por lo menos 25 minutos como mínimo en espera, ¿verdad? Por si haya una reacción adversa. Esa parte, Sí. ¿verdad que la espera del paciente, del vacunado, no es que tiene que estar en una camilla ni nada, sino No, simplemente no. quedarse en un lugar a Sí. esperar? Puede estar por si tiene sentado una en el reacción. Sí, vehículo. pero Exactamente. eso retrasa el proceso. No es como la influenza, como otra vacuna que te vacunan y ya te vas a tu Sí, casa pero ¿por qué tranquilo, va a ¿verdad? retrasar si lo único que No, le pedí al retrasa paciente porque es que tenemos se que quede? dejar en observación. Hoy es digamos, como una limitante hoy. Quiero destacar, permiso, ministro, quiero destacar que tenemos más de 32.000 vacunados a la fecha, actualizando el tablero. Y la limitante del tiempo hoy es precisamente eso, porque es el personal de salud. Tenemos otra vez estratificado dentro del personal de salud cuáles son los que tenemos como 21, digamos, estratificaciones del personal de salud que debe ir accediendo a la vacuna. Y es otra vez ese control del que sea realmente el que está en primerísima línea, el que vaya haciendo como para ir Pero cumpliendo doctora, estos los demás ítems. países tienen el mismo problema. Sí. Uruguay también tiene ese problema porque tiene personal limitado como todo el mundo. Tiene el personal de salud al que debe vacunar en primera Sí. instancia, pero sin embargo el ritmo es mucho más rápido. Déjame terminar, Santiago. Ya comentamos en un principio que sí tuvimos una falencia importante, que fue nuestro sistema informático, que nos jugó una mala pasada y enviaban, por ejemplo, mensajes erróneos de día de vacunación, de lugar de vacunación. Eso sí lo hemos rectificado. Hicimos de que el personal de salud se tenga que sí o sí vacunar en su establecimiento. No, por ejemplo, yo, Lida Sosa, hago guardia en el Hospital Barrio Obrero, pero me voy, imagino, en el Hospital de Areguá porque me queda cerca. No, que sea en su mismo establecimiento de salud. Algunos, entonces, esperan, por ejemplo, a que sea su día de guardia para poder acudir, porque es el día que me tengo que ir a mi hospital y bueno, que ese día me vacuno. La otra limitante que también estamos teniendo con el personal de salud es nosotros tenemos que reconocer que nuestro número de recursos humanos en salud es limitado también y hoy en día tenemos muchos de ellos en aislamiento que deben de esperar ese periodo de aislamiento para poder ir a vacunarse y otros que están con casos positivos, ¿verdad? Una consultita técnica ahí. ¿Cómo es el sistema de lotes de vacunas? Porque quiero que me explique, por eso es. Abren una caja y tiene 20 vacunas. Le cuento por una experiencia en Estados Unidos. Mi hermana vive en Estados Unidos y dice, no, un amigo se fue y esperó nomás en el turno porque abrieron la caja y a veces no viene la persona que estaba agendada en ese momento, entonces esperó porque ya se abrió la caja, entonces para que
no sobre o se pierda. Sí. O sea, esa parte me gustaría que me Hay explique. unos que son monodosis y otros que Sí. son multidosis, depende del tipo de vacuna. Sí, precisamente eso. Hay digamos, un protocolo de manejo de frascos, ¿verdad? Como para que puedan entender de que al abrir unos frascos que sea multidosis, como por ejemplo hoy la AstraZeneca, ¿verdad? Tendríamos que esperar a que junte un número determinado de personas para poder abrir el frasco, porque si no se vacunan, el frasco echa a perderse, o sea, sería una dosis o 3 dosis o 4 dosis perdidas. Entonces, eso también es una limitante Por para eso poder... que le quería preguntar esa eso. también es una limitante, tenemos que esperar a que haya un grupo de personas porque no puede estar abierto ese frasco mucho tiempo Claro, entre por una ejemplo, aplicación y otra. se agendaron 4 médicos y aparecieron 2 nomás de los agendados. ¿Y qué pasa con esas 2 dosis? Entonces le aplicas al que está y justamente es no un están... protocolo de manejo de frascos abiertos y Claro. como ahora es por agendamiento, entonces el personal de salud tiene que llegar, tenemos que esperar a que esos que están agendados, por lo menos, si son para 5 dosis, se junten los 5, como para que podamos no desperdiciar el frasco. Cuando es monodosis, que fueron algunas de las que hemos recibido, que pudimos terminar inclusive en menos de una semana, porque eran monodosis y se podían aplicar, era llegada, al que llegaba se le aplicaba, al que llegaba se le aplicaba. Pero cuando tenemos frascos de multidosis, esa también es una limitante. ¿Tienen la denuncia de las 2 personas del hospital de trauma que se aplicaron la vacuna y no estaban en el orden? Tengo la denuncia, ya fue elevada a asesoría jurídica del ministerio para tomar las medidas correspondientes. Eran 2 personas del área de informática Así mismo, y se vacunaron antes de tiempo. así mismo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Tomaron ellos mismos la vacuna? Sí. ¿Uno le vacunó? ¿Cómo fue? Así mismo eso. En un momento de descuido, cuando se fueron a almorzar, agarraron la vacuna y se aplicaron. Los 2 de informática. Uno le aplicó al compañero, el otro le aplicó al... Eso ya no sabría decirte, ese detalle ya no sé, pero recibí la denuncia del doctor Agustín Saldívar el día de ayer, a primeras horas de la mañana, y le dije que leve inmediatamente el informe para tomar las medidas correspondientes con la asesoría jurídica. ¿Y cuál es ahí la sanción? De que le corresponde probablemente. De que no es el momento, no era el momento, no era el momento. ¿Y cuál es la sanción ahí, doctor? Eso vamos a averiguar con asesoría jurídica, Santiago, porque eso ya no sabría decir. ¿Cuántos casos similares ya tienen? Tenemos varias denuncias que fueron varios casos ya de infundados, por decirlo de alguna forma, de mucha gente enojada porque no le correspondía, porque le tocó a él, no le tocó a ella, que fueron descartándose, y otras que fueron infundadas y se tomaron las medidas correspondientes. ¿Qué pasa con ese que se adelantó en la fila, que se aplicó la primera dosis y quedó pendiente la segunda? Y le va a tener que aplicar cuando le corresponda. No puedo perder. O sea, se le aplica de todos modos. Claro. O sea, el fin Claro, lo logra. Pasa que si no se pierde esa dosis, Claro, no se tiene pierde. sentido. Claro, totalmente. Yo quiero insistir en esto, porque el tema de los medicamentos es clave. Hay un video de una señora desde el hospital de trauma, de hecho, pidiendo midazolam, no para un caso de COVID, sino para un caso de trauma. En varios hospitales ocurre lo mismo. Decía el otro día al aire que yo destaco, y quiero decirlo también públicamente, el gran esfuerzo que hacen muchos de los médicos, que incluso a pesar de toda la sobrecarga laboral que tienen, están monitoreando redes, y ante el pedido que aparece de alguna cama de terapia intensiva en algún lugar, vos ves que el doctor Roque Silva, la doctora Yolanda González, Yolanda Ramos, Leticia Pintos, están ahí al pendiente como para responder y te dicen: voy a gestionar, voy a buscar, voy a hacer esto. Si esa gente que está tan sobrecargada con ese trabajo puede hacer el servicio humanitario, hasta si se quiere, de monitorear para una respuesta rápida, que probablemente puede perfectamente decir: no tengo por qué hacerlo porque tengo que estar atendiendo otra urgencia, ¿por qué gente del área administrativa no puede monitorear el pedido de medicamentos de la gente? Hay que ¿Por aclarar. qué, cierro nomás, ministro, ¿por qué no puede haber alguien que monitoree el pedido de midazolam, el pedido de atracurio? ¿Por qué no puede haber alguien que esté en un call center del Ministerio de Salud y que cuando alguien requiera una medicación atienda al teléfono y le diga: señor, le gestionamos en tal lugar, y si no tenemos en el sistema, vamos a pagar por medio de este mecanismo? Es tan difícil generar acciones de emergencia en momentos de emergencia para atender esos reclamos, doctor. Hay una página anticorrupción en la página web del Ministerio donde pueden hacer los reclamos
Pero mi es que querido no Santiago. es un problema Ahora, de denunciar si me permitís, corrupción, sino permiso, ministro. de conseguir los medicamentos, Sí. pues hoy es la urgencia. Reacción inmediata, Sí, medicamentos, no es corrupción. Y justamente sobre la pregunta, yo tuve una reunión con la directora de asistencia social, que es un trabajo inherente a la asistencia social, ¿verdad? Claro. Entonces, a partir de ahora va a haber, digamos, una oficina que esté, digamos, en un lugar visible con un letrero donde diga, ¿verdad? Que pueda por lo menos llamarnos a nosotros y decirnos, mira, acá salió una ampolla de midazolam, para que inmediatamente se llame al director, ¿verdad? Y el director verifique si realmente está o no está en parque, ¿verdad? Entonces eso es lo que a partir de ahora queremos hacer con las asistentes sociales, ¿verdad? Es más, hay hospitales grandes como el Nacional que tienen prácticamente en cada departamento una trabajadora social, ¿verdad? Que ella puede ser el receptáculo de todas estas denuncias para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Y bueno, y si hace falta, rápidamente le llamamos al doctor León para que llegue. Hace 15 días estalló la casi crisis sanitaria política con derivación casi de juicio político del presidente de la República. Y esa es la parte que a mí me desespera, viceministro, porque dice, ahora vamos a hacer. Y la crisis estalló por la falta de medicamentos. Esa es la parte que a mí me desespera de la burocracia y por eso es que hay tanta crítica a la función pública. O sea, ¿cómo al día siguiente no se le ocurre a alguien del ministerio decir, caramba, tenemos que poner ahí una mesa para resolver el problema de los medicamentos? ¿Cuántos días pasaron desde la crisis, de que estalló la crisis sanitaria? Esa es la parte que a mí me desespera. Cuando decía la doctora Sosa, nos dimos cuenta que la ley era un problema en diciembre. O sea, ¿quién está pensando en las otras soluciones importantes para resolver estos problemas? Porque lo que hay, hoy hay dos problemas en la crisis sanitaria: crisis de medicamentos y vacunas, ¿verdad? Entonces esa es la parte que me preocupa. Y mientras tanto muere la gente. O sea, no estamos diciendo la gente está de más tiempo sentada en el sillón. Mientras tanto muere la gente, doctor. Sí, probablemente en la vorágine está. Simplemente para que sepan, hace 2 semanas que nosotros prácticamente estamos con el tema de tratar de conseguirle un lugar a los pacientes, ¿verdad? Ayer nomás, simplemente para que sepan, uno de los móviles se me quedó retenido en un hospital, ¿verdad? Por el hecho de que no había camilla, entonces se tuvo que bajar la camilla de la ambulancia para asistir al paciente, ¿verdad? Y es probable, ¿verdad? Y aceptamos nosotros esas críticas para tratar de mejorar, señor Estela. Siempre va a haber, Estela, problemas, lastimosamente. También yo creo que vamos a tener siempre críticas en otros aspectos. Mañana vamos a tener midazolam y atracurio y nos va a faltar omeprazol y nos van a criticar por omeprazol. Eso es así de simple, estamos acostumbrados. Mañana dije, el problema que quiero tener es el de la vacunación, te dije. Y mañana vamos a tener las vacunas y nos van a criticar porque se le vacunó a este y no se le vacunó al otro, porque se le vacunó lentamente. Hacemos cosas, Estela, y nos estamos matando para darle las herramientas a mis colegas, a mis compañeros de trabajo para que puedan realmente dar respuesta. Doctor, hoy por hoy la gente está vendiendo lo que tiene literalmente para pagar tratamientos de 3 o 4 millones de guaraníes por día. Está viajando ante la desesperación a Clorinda para comprar el medicamento que le salve a su papá, a su mamá, a su hermano. Puntualmente, ¿cuándo se puede terminar esta historia? ¿Desde cuándo el Ministerio de Salud va a dar respuesta puntual a este reclamo? El Ministerio de Salud no fabrica medicamentos, compra. Nosotros, dependemos de los proveedores que nos entreguen. El Ministerio de Salud hizo la planificación correcta a través de la Dirección de Insumos Estratégicos. Le pueden preguntar al doctor Denis León, que nos acompaña hoy. Hizo la planificación, hoy nos deben, dependemos de que nos entreguen. Como no nos están entregando, salimos a comprar afuera. Salimos a comprar a la Argentina ahora, fuimos a Buenos Aires, o sea, fue un equipo a Buenos Aires a traer ayer. Mañana, el lunes, está trayendo otro equipo de una de las provincias acá cercanas, otro lote importante de medicamentos. Es lo que nos queda, estamos buscando por todos lados a fin de dar respuesta. Justamente lo que queremos es disminuir el gasto de bolsillo de la gente. A nosotros nos duele llegar a esta situación. Cuesta mucho dinero, es mucho dinero que están gastando.
Eso es categórico. Tenemos que cerrar, Estela, esta parte. Sí. No solamente hay crisis de medicamentos en el sector público, doctor. Vemos muchas también denuncias en las redes sociales de gente que está internada en los sanatorios privados. Y ahí quiero preguntar cuál es el rol del Ministerio de Salud en cuanto al control de los precios de medicamentos, porque no decimos en Paraguay hay libre mercado, pero ¿hasta qué punto realmente un medicamento que cuesta 100.000 en cualquier farmacia, en un sanatorio privado te cobran 300.000? ¿Cuál es la potestad o la atribución que tiene el Ministerio de Salud de ponerle freno a una situación como esa? Pero la explicación que te dan, no, acá hay libertad de mercado, si vos te vas a un sanatorio privado, es tu problema, tenés que pagar lo que ellos te dicen. En cuanto a medicamentos, hoy no estamos hablando de un tiempo normal, estamos hablando de un tema de crisis sanitaria mundial. Eso debe seguir siendo así. El Ministerio de Salud puede hacer algo, puede controlar, no puede controlar. ¿Cómo se puede hacer? ¿O ustedes están de manos atadas ahí? No, la Dinavisa te establece los precios mínimos y máximos. La División Nacional de Vigilancia. Y sería el encargado de controlar eso, estaría entre Dinavisa y la Superintendencia de Salud. O sea, la gente tiene que denunciar ahí. Sí, señora. Gracias por acompañarnos, ministro. Viceministro, también gracias por estar con nosotros y vamos a seguir hablando de este tema. Muy amables.